Nuestra sección habitual de Economía Hoy, antes Análisis de la Tarde, ahora renombrada, rebautizada como Economía Hoy, para los que intenten buscarla a través de YouTube. Bueno, hoy comenzamos hablando de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que ha hablado en un acto de clausura del 10º Congreso de Multinacionales de España, y ha contado algo que no es del todo cierto sobre la inflación española, y aquí es bastante interesante ponerlo de relieve, como el presidente del gobierno estaría manipulando de alguna manera lo que está diciendo sobre unos datos que son los que son, y ahora enseguida se lo vamos a mostrar. Ha reconocido que la inflación todavía es alta en España, pero que estamos, dice, 3 puntos, entendemos que 3 puntos porcentuales, lógicamente, si hablamos de inflación hablamos en términos porcentuales, 3 puntos por debajo de la inflación de la Unión Europea. Primero quiero que lo escuchen y después les enseñamos los datos. Bueno, tenemos una inflación que aún sigue siendo alta en algunos de sus aspectos, pero es 3 puntos inferior a la de la Unión Europea. Antes la presidenta hacía una referencia que me parece necesaria, ¿no?, de cómo podemos seguir haciendo más competitiva nuestra economía, por ejemplo, con unos precios de la energía muchos más baratos, sobre todo si nos comparamos con Estados Unidos, con esa ley de reducción de la inflación que está implementando la administración Biden. Pero también quiero defender el que la intervención que se ha hecho en España, gracias precisamente al aval de Europa con la solución ibérica, ha hecho que los precios de la energía en nuestro país sean extraordinariamente competitivos si los vemos en comparación con otras economías europeas. Por tanto, hemos tenido, yo creo que una política energética coherente, primero con el criterio de sostenibilidad medioambiental, pero también de competitividad. Bueno, lo han escuchado a Sánchez, ha dicho textualmente: la inflación española está 3 puntos por debajo de la inflación de la Unión Europea. Y quiero que se queden bien con todo esto. Les estamos enseñando detrás nuestra los datos de inflación de Eurostat. Informe, en este caso del mes de octubre, que es el último informe que tenemos, completo. Ya saben que cuando hablamos de inflación, la medida habitual es el IPC, el índice de precios al productor. Bueno, pues aquí les estamos mostrando el IPC, en este caso de octubre, el último del que tenemos datos. Fíjense, IPC de España, 3,5. IPC de la Unión Europea, EU, que no eurozona, que la eurozona es más bajo, de hecho está en el 2,9. España estaría peor que la eurozona. Pero, ¿qué hay de la Unión Europea, que es precisamente de lo que habla Sánchez? 3,6, es decir, la inflación española solo mejora la de la Unión Europea en 1/10, no en 3 puntos porcentuales, como ha dicho el presidente del gobierno. Bueno, claro, ahí vemos que la diferencia efectivamente no está en 3 puntos porcentuales, ni muchísimo menos, en 1/10, insisto. Claro, ¿de dónde puede salir el error de Pedro Sánchez? Porque al final es un error garrafal decir que la diferencia ahora mismo está en 3 puntos, cuando está en 1/10, es decir, nada prácticamente, y eso comparándola con la Unión Europea, con la inflación de la Unión Europea, que está más alta que la de la eurozona, que es normalmente la medida que se coge cuando se habla de la inflación europea. ¿Por qué coge la de la Unión Europea? Porque está más alta, porque incluye países, por ejemplo, como Hungría, que tiene una inflación de casi doble dígito, 9,6%. Entonces eso hace finalmente que acabe subiendo. Bueno, pues efectivamente, no. La inflación española no está 3 puntos por debajo de la Unión Europea. Entonces, ¿de dónde viene el error de Pedro Sánchez? ¿De dónde puede venir? Vamos a intentar rebuscar un poco en los datos para saber y entender si es que Sánchez se ha equivocado en alguna suma, en alguna resta, se ha equivocado con algún dato, ha querido decir inflación subyacente, inflación de la Unión Europea, inflación de la eurozona. Bueno, lo que estamos viendo aquí a nuestras espaldas ahora mismo es el dato desglosado por meses, en este caso de los últimos meses, para la eurozona, porque en el informe de Eurostat no aparece desglosado por meses la inflación subyacente, que ahora les vamos a explicar por qué cogemos esta métrica, para la Unión Europea. Solo aparece la de la eurozona, así que si Sánchez ha querido comparar la inflación subyacente sin decirlo de España y la Unión Europea, difícilmente habrá encontrado el dato de la Unión Europea, de la inflación subyacente, porque no se encuentra de manera fácil, porque lo hemos estado buscando y mucho tiempo, de hecho aquí en Negocios Televisión. Lo que hemos encontrado en el informe de Eurostat es la inflación subyacente para la eurozona, los países con el euro. ¿Cómo se ha situado? Bueno, en este caso, primero miramos el dato de IPC, enseguida les hablamos de la subyacente. El dato de IPC de agosto de este año estuvo en el 5,9, en el caso de la Unión Europea, el dato de España en el 2,4. De agosto, aquí sí que hay más de 3 puntos de diferencia. Pero Sánchez se ha remontado a agosto para poder contar ahora que estamos mucho mejor en cuanto a inflación respecto a la Unión Europea.
Y les decía antes el tema de la subyacente, que me he adelantado. Si nos fijamos en la subyacente de la eurozona, que es la que podemos encontrar, en el último dato, en el de octubre, tenemos un dato del 5,5%. En España la subyacente está en el 5,2%. Y subyacente me refiero exclusivamente a la subyacente quitando energía y alimentos, que son los elementos más volátiles, aunque ya saben que en el caso de Eurostat quitan normalmente más cosas, alcohol y tabaco. Pues no, solo quitando energía y alimentos, la inflación subyacente en la eurozona se sitúa en el 5,5% en octubre. En España, 5,2%, 3 décimas de diferencia. Quizá hasta aquí el error de Pedro Sánchez, en no decir que es la subyacente, en decir que es la inflación de la Unión Europea y no de la eurozona, y en confundir décimas con puntos porcentuales. Bueno, ahí se lo dejo, para que lo vean, pero como siempre hay que hacer fact-checking de lo que nos están diciendo, en este caso, los grandes mandatarios. Cambiamos de tema, ahora hablamos de Alemania y enseguida muy pendientes de la apertura de Wall Street, que ya saben que ya ha abierto. Ayer